Desde la materia Ciencias de la Salud y Salud Colectiva se nos propone analizar una problemática social. En este caso vamos a desarrollar cómo influyen las emociones en el aprendizaje. Sabemos que en la adolescencia se experimentan una gran variedad de emociones. Las mismas cambian constantemente. Es por esto que es necesario que dentro de las escuelas se brinden espacios en donde los estudiantes puedan expresar lo que sienten, ya que las emociones que transitan afectan en su aprendizaje. Esto puede ser positivamente o negativamente. Hay instituciones educativas que desconocen por qué estos temas deben ser tratados en el aula, y es por esto que no se brinda importancia a los mismos. Sin embargo, se debe saber que en el año 2006 se sancionó una ley que establece que dentro de todos los niveles educativos se debe hablar sobre la importancia de las emociones dentro del aprendizaje. Esta ley es la 26.150, más conocida como la Ley de Educación Sexual Integral o ESI. La misma posee 5 ejes. El eje 1 se denomina reconocer la perspectiva de género. El eje 2, respetar la diversidad. El eje 3, valorar la afectividad. El eje 4, ejercer nuestros derechos. Y el eje 5, cuidar el cuerpo. Estos 5 ejes aseguran que la ESI abarque de manera integral todas las dimensiones humanas. En esta ocasión nos centraremos en la importancia del eje 3, valorar la afectividad, ya que el mismo busca reivindicar el lugar que ocupan las emociones y sentimientos en el aprendizaje y principalmente contribuir al desarrollo de capacidades afectivas como la empatía, la solidaridad y el respeto. Para abordar esta problemática trabajamos con diferentes textos y uno de ellos fue el capítulo 4 del libro Educación para la Salud y Género. El mismo reflexiona sobre la importancia de trabajar en las aulas el concepto de salud desde una perspectiva crítica y problematizadora, donde los estudiantes no construyan un concepto de salud de manual mediante el discurso médico hegemónico, sino más bien una construcción donde se visibilicen las diferentes dimensiones, como la social, la económica, pero también la dimensión emocional. Las emociones son una parte constitutiva de lo social y por eso es necesario que en las prácticas pedagógicas se tengan presente las experiencias vividas, tanto de los estudiantes como también de los docentes, ya que éstas influyen a la hora de enseñar o aprender. No siempre se enseña de la misma forma, ni mucho menos cuando se sienten miedos, angustias o frustraciones. Lo mismo ocurre a la hora de aprender. Los contextos sociales son muy diversos, pero a su vez esta diversidad se encuentra en el aula. Por eso, cuando se habla de salud, no hay que dejar de lado las emociones, sino generar ámbitos educativos donde se pueda llevar a las clases las diferentes problemáticas que ocurren y ponerlas en discusión, como por ejemplo hablar sobre cómo se sienten los estudiantes a la hora de exponer oralmente, o problemáticas como las situaciones de bullying, maltrato, entre otras. La importancia de poner en práctica el pensar en el otro, en comprender lo que le pasa o lo que siente. Que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Y luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Algunas propuestas para tratar estas problemáticas dentro del aula a nivel medio son utilizar recursos audiovisuales como capítulos de series o películas de interés para los estudiantes que aborden temas sobre las emociones. Un ejemplo actual es la película Intensamente. En este caso se propone, luego de ver la misma, realizar una actividad dinámica en el aula. La misma consiste en tener un dado. Cada una de las caras de este dado tendrá las emociones que se muestran en la película. Los estudiantes se ubicarán en una ronda y cada uno irá tirando el dado. Según la emoción que les salga, tendrán que relatar alguna experiencia personal.
Este tipo de juegos lúdicos hacen que los estudiantes puedan conocerse mejor entre sí, hablar sobre sus emociones o vivencias. Esto genera un vínculo más cercano entre ellos. Otra propuesta que ya se está utilizando en algunos colegios secundarios de la ciudad de General Roca son los denominados espacios seguros. Los mismos consisten en un aula que es destinada para aquellos estudiantes que necesiten expresar alguna situación que estén pasando. Para esto deberán llamar a cualquier adulto del colegio con el que se sientan en confianza para hablar. Puede ser un preceptor, un docente, un directivo, etc. El estudiante podrá hablar libremente sobre lo que siente, pedir consejos o incluso pedir ayuda de algún profesional